Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la primera capacitación online de AIR Computers. En esta ocasión vamos a estar hablando de cómo cotizar un servidor y atacar un nuevo mercado. Lo va a estar dando Germán Faletti, Product Manager de HP Enterprise en AIR Computers. Tenemos muchas sorpresas para ustedes. Al finalizar el webinar vamos a estar sorteando algunos regalos. También tenemos algunos anuncios, oportunidades, hay promos especiales para los asistentes, así que les agradecemos que se queden hasta el final para ser los primeros en enterarse y en disfrutar de estos beneficios. Muchísimas gracias por acercarse, por sumarse a esta capacitación. Sabemos que es un tema que les interesa muchísimo y por eso decidimos agregarlo en nuestras planificaciones. Y le damos ahora la bienvenida a Germán Faletti. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? De mi lado, te escucho perfecto. Vamos a esperar el ok de los asistentes. Bien, nos está diciendo que se escucha muy bien. Muchas gracias, Francisco. Bienvenidos, Graciela, Daniel. Bien, entonces, todo listo para comenzar. Está la presentación en línea, así que adelante. Bueno, perfecto, Belén, muchísimas gracias. Bueno, me presento una vez más, Germán Ferretti es mi nombre, trabajo como Product Manager de la línea de servidores y de storage en AIR. Vamos a estar hablando aproximadamente 40-45 minutos sobre cómo configurar y cotizar soluciones de servidores. Aprovecho una pequeña pausa para contarles que pueden dejar sus preguntas haciendo clic en un botón que justamente dice preguntas en sus paneles de control. Vamos a estar repasando esas preguntas en los últimos 15 minutos de la capacitación. Perfecto, entonces Belén, muchísimas gracias. Bueno, como les estaba diciendo, vamos a hacer una, para que ustedes tengan una idea, en 40 minutos aproximadamente vamos a estar hablando de cómo configurar soluciones de servidores para los asistentes. Les comento que esta va a ser una capacitación básica, no va a haber nada, casi nada técnico para que ustedes no piensen que no se va a entender la charla ni nada por el estilo. Es justamente todo para todos los asistentes que están arrancando en el rubro y quieran saber las diferentes formas de cotizar y encarar a un cliente cuando tenga que hacer una inversión en lo que conocemos como comprar un servidor. Bien, entonces, yo les voy a pasar un poco de información para que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, lo que es la tecnología de información. El objetivo primario para el departamento de informática de todas las empresas siempre va a estar enfocado en entregar aplicaciones críticas al socio de negocio, y esto siempre tiene que ser rápido y bien fluido. Es decir, en toda empresa, cuando hay un problema en una aplicación o en la base de datos, no se puede acceder a la aplicación deseada, hay un problema con la red, siempre va a estar ahí el departamento de sistemas tratando de apagar cualquier incendio. Bien, entonces por eso justamente la infraestructura de cada empresa tiene que estar bien aprovechada. Bien, en cuanto a cada requerimiento que tenga una empresa, tiene que haber siempre una infraestructura confiable atrás, bien, para evitar cualquier tipo de problemas. Entonces, dentro de una red de informática, ustedes siempre van a conocer lo que es las computadoras o todos los dispositivos que acceden hoy en día a la red, que ya no solo son computadores de escritorio, sino también hay notebooks, celulares, tablets, cualquier tipo de dispositivo hoy se conecta a esa red, bien, y accede y saca y ingresa información al servidor. Bien, entonces también ahí juega un montón el rol de la seguridad, que es muy importante tener en cuenta para que no haya ningún tipo de sobresalto. Y administrando todo ese tipo de conexiones, de flujo de datos, etcétera, está el servidor. Bien, que el servidor no es más que un ordenador más en la red informática que gestiona el flujo de datos y los administra, bien, para que no haya ningún tipo de inconveniente. Entonces, el primer desafío que ustedes van a tener es cuando hablan con un cliente y le solicita cotizar un servidor, pero en su infraestructura tiene una computadora como servidor. Bien, entonces, ustedes si ven la anatomía de un servidor, es muy parecida a lo que es una computadora. Si ustedes están viendo ahora en mi pantalla, dentro del servidor hay muchos componentes que son que son iguales a lo que es una computadora. Tenemos un microprocesador, hay aplicaciones que corren dentro del servidor, hay un bus de datos, hay una fuente de alimentación,
hay ventiladores para la refrigeración del servidor, hay memoria RAM, hay placas de red, sistema operativo. Todo esto convive en un servidor de la misma manera que convive en una computadora de escritorio, en una notebook. Entonces, si vemos los servicios que proporcionan los servidores, también uno dice, bueno, todo esto lo podría hacer una computadora. ¿Qué servicios son? Guardar información, imprimir documentos, el correo electrónico, acceso a internet, acceso remoto, base de datos, todo este tipo de cosas uno la podría hacer en una computadora, ¿bien? Entonces, ustedes tienen que tener muy bien en cuenta cuáles son las diferencias a la hora de cotizar, porque la primera objeción del cliente va a ser, bueno, arranquemos con una computadora como servidor y vamos viendo cómo funciona. Si ustedes tienen en cuenta estos ítems, por ahí lo van a convencer de que no es lo mismo un servidor que una computadora. Por ejemplo, la forma de ser administrador del servidor es muy diferente, ¿bien? Porque en las computadoras están diseñadas para que soporte solo un usuario, es decir, un usuario tiene una computadora y no está diseñado para que estén múltiples usuarios conectados. Después, en cuanto a las aplicaciones, justamente los servidores tienen aplicaciones alojadas multiusuarios, es decir, muchos usuarios pueden acceder a esa información y el servidor se va a encargar de administrar esas tareas. En cambio, las computadoras tienen todas aplicaciones para un solo usuario, es decir, yo tengo un cliente de correo electrónico donde aloja un correo para acceder, y así con todas las aplicaciones. Y en cuanto al funcionamiento del servidor, los servidores, como ustedes saben, están diseñados, la arquitectura del servidor está diseñada para funcionar las 24 horas, 24 por 7. No hace falta apagar el servidor en ningún momento. En cambio, la computadora, por ahí, si ustedes la dejan prendida las 24 horas, en algún momento va a surgir algún problema en la fuente de alimentación y se va a terminar apagando y ahí es cuando todos los servicios de la empresa ya no se van a poder acceder. ¿Bien? Y también otra cosa muy importante es el sistema operativo del servidor, bien que también trabaja con el servidor para dar servicio a todos los clientes y dispositivos en la red en todo momento, cosa que una computadora con un sistema operativo hogareño, como voy a decir Windows 7, Windows 8, Windows 10, no tiene las mismas funcionalidades que lo que podría tener un Windows Server dentro de un servidor. Y uno de los otros conceptos es la redundancia. Porque si uno no escuchó el término redundancia, lo vamos a ver ahora en detalle, pero el concepto de redundancia está solamente en los servidores y no está incorporado en una computadora. ¿Bien? Si hacemos un detalle básico entonces sobre las funcionalidades reales y básicas de un servidor, ustedes van a ver ítems o conceptos como misión crítica, alta disponibilidad, que significa que una aplicación que yo necesite en cualquier momento, en cualquier lugar, va a estar ahí disponible para mi uso. El tiempo de actividad del servidor, como dijimos, el servidor puede estar encendido las 24 horas del día y eso no representa ningún tipo de problema. ¿Bien? En cuanto a también el mantenimiento del sistema, es decir, hay un montón de herramientas para trabajar en el servidor mientras el servidor está prendido, no hace falta apagarlo. Bien, la redundancia que ya hablamos, y hay otra cosa también que se llama sustitución en caliente, o en inglés hot swap, que la habrán escuchado en la mayoría de los discos de servidores, en la cual un disco se puede extraer del servidor mientras el servidor está prendido y no va a ocurrir ningún tipo de pérdida de datos en el disco. Y otras de las tecnologías, la tecnología RAID, bien, que es un sistema de redundancia de discos, como ustedes ven ahí, en donde yo tengo un grupo determinado de discos y hago que funcione como una unidad lógica y mediante un arreglo que se hace con la controladora del servidor, bien, puedo hacer diferentes tipos de arreglos para backupear esa información y que esté protegida, en el sentido que si yo tengo un conjunto de 5 discos y uno de esos discos tiene una falla y se pierde, ninguna de la información que esté en ese disco se va a perder, es decir, que va a estar seguramente espejada, backupeada en otro disco. Eso evita también pérdida de datos, algo que yo no puedo controlar en una PC común donde yo tengo un solo disco y si ese disco falla y se pierde no lo puedo recuperar. ¿Bien? Entonces, a la hora de hablar, tener una conversación con el cliente, lo más importante es las preguntas que le hacemos. Bien, nosotros siempre tenemos ese contacto con el cliente donde nos dice, necesito un servidor con 16 GB de RAM, necesito con 2 discos de 1 tera, necesito con fuente redundante, etcétera.
Lo que primero que tenemos que hacer ahí es poner un freno y empezar a preguntar nosotros cuál es el requerimiento o, por ejemplo, de dónde sacó esa información para evaluar una solución correcta, porque por ahí quizá el cliente le está pasando algo que le recomendaron, que no era lo correcto o no era lo necesario para el cliente y estamos ya desde un principio cotizando mal. ¿Bien? Entonces, lo que yo recomiendo siempre a la hora de cotizar es reunirnos con ese cliente y hacer hacer un conjunto de preguntas para hacer un sondeo general sobre la situación del cliente y qué necesita. Bien, entonces yo veo acá un par de preguntas que pueden ser: ¿qué aplicaciones corren en su servidor, en el negocio? Háblame sobre tu red actual, qué dispositivos de red estás utilizando, cuántas personas acceden a esa red. No es lo mismo una empresa donde hay 3 empleados que acceden a la red, eh, no sé, 2 o 3 veces al día, contra una empresa que tiene 10 servidores, que están todas conectados en todo momento, y hay siempre 100 personas conectándose a la red. Ahí hay un flujo de datos que va a ser mucho más amplio y se tiene que cubrir por otro tipo de dispositivos. Bien, lo mismo los dispositivos conectados a la red. Si tiene algún problema actualmente en la red, por ahí quiere hacer la compra porque tiene un problema o solamente quiere renovar la infraestructura. Y una de las preguntas más importantes es la escalabilidad. Es decir, preguntarle al cliente si tiene algún plan de crecimiento en los próximos años. Si bien esto a veces no se puede medir, uno tiene que hacer una evaluación en la cual si se ofrece una solución que no escala o que no puede crecer, es decir, un servidor que soporta 4 discos, le ponemos los 4 discos y después el cliente necesita tener más almacenamiento, cuando le tengamos que decir que ese servidor no puede crecer más, por ahí vamos a tener un inconveniente al no asesorarlo sobre la escalabilidad que le puede llegar a tener el día de mañana. Bien, entonces, una pregunta fundamental que le digamos cuáles son los planes de crecimiento, bien, entonces elegimos siempre un servidor adecuado. Bien, y también va a ocurrir, bueno, que los clientes por ahí van a tener dudas sobre cuándo van a elegir, por ejemplo, en qué momento tengo que pegar el salto, ¿no? O sea, mucha gente dice, yo tengo mi PC ahí como servidor, no necesito nada nuevo, eh, por ahora estamos bien, no necesito autorizarme, bien, entonces nosotros siempre tenemos que estar ahí firmes, hablándole sobre los puntos que hablamos recién, de diferenciando la información que está dentro del servidor, hay que protegerla, hay que backupearla, no queremos que se pierda y justamente no queremos que la empresa tenga pérdidas cuando se caiga la computadora, bien. Entonces, simplemente anoten estos tips como los puntos problemáticos que los clientes pueden tener, como por ejemplo, si la empresa cuenta con dispositivos independientes, es decir, que ningún dispositivo está siendo administrado de manera central, o la empresa cuenta con al menos 5 personas, 5 empleados en una red, bien, o si por ejemplo la impresora, las empresas tienen una impresora compartida donde todos los empleados mandan documentos a imprimir simultáneamente, si hay redes inalámbricas dentro de la empresa, bien, y la seguridad de los datos. Si ustedes ven todos estos ítems, califica para casi cualquier empresa. Cualquier empresa hoy en día tiene una impresora, cualquier empresa tiene una conexión inalámbrica, donde la gente externa puede entrar, ingresar a esa red, y al ingresar esa red pone en riesgo, ¿no? Si hay alguna ambición ahí, de querer sacar información de la empresa, ¿bien? Y justamente hay datos importantes que tiene la misma, donde si no están bien protegidos puede generar un montón de inconvenientes. ¿Bien? Entonces, todas esas pautas que acabo de decir, justamente le dan la idea a ustedes de elegir un servidor para el cliente, bien, que pueda satisfacer todas estas necesidades. Bien. Entonces, si nosotros hablamos de servidores HP, tenemos el factor de forma, hay 3 tipos, que son el factor de torre, el servidor de rack y el servidor de blade. Estos son los 3 grandes grupos que se diferencian los servidores. El servidor torre tiene una arquitectura muy parecida a lo que es una CPU tradicional, bien, un gabinete. Se puede dejar básicamente en cualquier lado. Y si pasamos a un rack, ya estamos hablando de un servidor que tiene una unidad de rack o dos. Y estos servidores se tienen que almacenar en un rack, bien. Eh, la ventaja que tenemos hoy en día con los servidores rack es que solamente dentro de un rack nosotros administramos mucho espacio y la energía también se consume de manera diferente, es decir, hay mucho ahorro de energía dentro de un rack
comparado con tener 4 o 5 servidores torres arriba de un escritorio. Entonces, con el rack no solo almacenamos mejor espacio, sino también ahorramos energía, y eso hoy en día es algo muy importante tener en cuenta. Porque también no solo podemos poner servidores dentro de un rack, sino podemos poner una UPS, podemos poner los switches que también son rackeables, podemos poner casi todo dentro del rack y se puede administrar todo de un solo lugar. Bien, y por último tenemos el factor de forma de Blade, que es muy conocido también en cuanto al ahorro de energía que ofrece, porque el Blade consiste en un cajón, en un chasis general que se llama C7000. En ese mismo chasis se pueden poner hasta 16 hojas de Blade que solamente tienen memoria, disco y procesador, y el chasis general se encarga de alimentarlos y conectarlos entre sí, en lo cual también ahorra un montón en cuanto a conectividad y energía, y suele ser una solución muy eficaz para empresas pequeñas y medianas que necesitan una cotización de servidor de 3 servidores en adelante. Siempre hay que ver los números y las necesidades para elegir esta solución. De vuelta, una vez que el cliente, ustedes ya lo convencieron y dicen, bueno, vamos a comprar un servidor, ustedes también tienen que hacer ciertas preguntas para ver y determinar qué tipo de servidor va a comprar. Si va a comprar un solo servidor Tower, si por él podemos llegar al lado del servidor rackeable y ya le ofrecemos venderle un rack con el servidor, cosa que si después el cliente va creciendo, puede seguir agregando servidores dentro del rack. Bien. Entonces, le podemos hacer preguntas como, ¿cómo planea usar el primer servidor? Si hay restricciones presupuestarias, bien, porque por ahí le podemos ofrecer todo lo que podamos ofrecerle y el cliente dice, yo llego hasta acá, no puedo comprar más, nada, más que esto porque este es mi presupuesto, entonces siempre pregúntenle eso, bien. Obviamente todas las aplicaciones que va a ejecutar dentro del servidor, entonces con eso determinamos también el cómputo, la memoria RAM, la cantidad de discos, etcétera. Y obviamente si tiene alguna persona o tiene un personal de TI interno o lo está subcontratando para saber quién va a manejar ese servidor. Bien, y siempre que hablamos de servidores, siempre puede haber algún problema en la red, entonces hablarle, por ejemplo, en la conectividad que manejan hoy en día, siempre es importante porque por ahí además del servidor podemos venderle un switch. Bien, acuérdense que HPE comercializa también toda la línea de conectividad, y podemos renovar también la infraestructura de red, que es un punto muy importante. ¿Bien? Y bueno, si le preocupa obviamente el tiempo de inactividad y el mantenimiento, esto le preocupa a todos, porque el problema principal es que cuando se cae un servidor, se caen los servicios, la empresa deja de facturar, y obviamente eso se traduce en pérdidas. Bien, entonces obviamente esta preocupación siempre va a estar latente en el cliente y con la que podemos aprovechar y ofrecerle un servidor. ¿Bien? Y para hacer otro hincapié en un módulo muy importante en cuanto al almacenamiento, acuérdense que dentro del servidor hay diferentes tecnologías de almacenamiento que ustedes van a ver. Haciendo foco en dos grupos, existe la memoria temporal, como sería la memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio. Como saben, la información ingresa en esta memoria y cuando, por ejemplo, el servidor se apaga, esta memoria desaparece. Bien, cuando se prende, puede ingresar nueva memoria. Y después está la memoria de largo plazo, que están los discos duros, discos de estado sólido, una unidad flash, una unidad de CD-DVD, donde la información que ingresa se queda ahí permanentemente, a menos que nosotros la borremos. Bien, esos son los dos tipos de memoria que existen dentro del servidor. Bien, dentro de lo que son almacenamientos a largo plazo, bien, todos los servidores de HP siempre cuentan con una gran variedad de discos, ya sea discos SATA o discos SAS, de diferentes tamaños y velocidades, de 10K, de 15K, de 2 teras hasta 8 teras llegan algunos de los discos, pero también algo que estamos haciendo mucho foco porque se está solicitando mucho el tema de los discos de estado sólido. Como ustedes sabrán, están haciendo mucho hincapié en el mercado porque es una unidad a muy bajo costo que hoy en día se puede conseguir. Y si hacemos un par de diferencias, que ustedes por ahí no saben cuál es la diferencia entre un disco común, SATA o SAS, contra un disco de estado sólido, es simple. Como ustedes saben, el disco común, un disco SATA es una unidad mecánica que está constantemente girando cuando se accede para buscar información. Esto hace que el gasto de energía sea mucho mayor, a diferencia del disco de estado sólido que no tiene partes móviles, es decir, el disco sólido está conectado y no hace ningún tipo de movimiento.
lo cual a la hora de buscar información sea hasta 300 veces más rápido que un disco duro convencional. Bien, entonces, si estamos hablando de acceder a información lo más rápido posible, consideren por favor un disco de estado sólido. Justamente de Intel es la marca de los discos de estado sólido que nosotros estamos comercializando. Tenemos stock, hay muy buenos precios y de diferentes capacidades. Tenemos de 120 GB, de 480 y 800 GB. Bien, disponibles a muy buen precio para que puedan hacer alguna comparativa a la hora de elegir discos comunes versus discos de estado sólido. También es mucho más seguro, bien, porque se protege los datos de otra manera y también hay diferentes tipos de discos de estado sólido que ustedes tienen que considerar. ¿Qué quiero decir con esto? Una de las grandes críticas que se hacía a los discos de estado sólido era la poca durabilidad, bien, pero lo que ustedes tienen que saber es que hay tres tipos básicos de discos de estado sólido para a la hora de cotizar que si ustedes le preguntan al cliente pueden tener una respuesta. Es decir, en cuanto a la escritura de los discos, si ese disco de estado sólido se va a someter a una escritura intensiva, hay un tipo de disco de estado sólido que se llama Write Intensive o escritura intensiva, que está diseñado justamente para someterse a escrituras intensivas y hace que el disco dure más si lo usamos de esa manera y no de otra. Es decir, si nosotros compramos un disco Write Intensive y lo usamos para lectura intensiva, obviamente la calidad del disco va a empezar a empeorar hasta que probablemente deje de funcionar. Bien. Y por otro lado tenemos los discos Read Intensive o lectura intensiva que están justamente diseñados para lectura intensiva y no para otra cosa. Bien. Y como una variante intermedia tenemos los discos MU o uso mixto, donde se hace un balance entre las dos, tanto lectura como escritura. Entonces, si el cliente tiene este tipo de infraestructura donde va a ser un uso medio de las dos cosas, le recomendamos un disco MU o uso mixto. Bien, entonces fíjense que siempre ustedes al preguntar pueden resolver un montón de dudas y futuros problemas del cliente que no está bien asesorado. Bien. Y bueno, también siempre el tema de las preguntas en cuanto al almacenamiento interno de los discos, se pueden hacer preguntas como si actualmente qué está usando algún dispositivo para guardar la información, la cantidad de servidores que tiene actualmente, bien, esto nos puede determinar también la cantidad de discos que necesitamos, si qué tipo de información está guardando, haciendo hincapié justamente al uso que se van a dar a los discos, cómo está usando los datos para almacenar o recopilar, porque también, además de almacenar información, hay una tecnología que sirve también para backupear esa información. Es decir, si yo tengo la información en un disco, si es muy importante, la tendría que tener en otro disco que respalde esa información y evite que yo la pierda. ¿Bien? Y obviamente, bueno, cómo afecta el negocio, los riesgos asociados con el almacenamiento en la nube. También es otra de las tecnologías a utilizar que no solamente podemos almacenar los discos de manera local, sino en una infraestructura híbrida o en una nube pública. Eso también es otro punto a tener en cuenta, en el cual hay mucho para hablar y cuando nosotros podamos organizar otra charla vamos a hablar seguramente sobre las tecnologías de nube híbrida y nube pública. ¿Bien? Y en cuanto a las soluciones de HP que HP en sí ofrece, les recordamos básicamente que el negocio hackeable está en auge mucho más que la línea de Tower, así que ténganlo en cuenta. La opción intermedia a cotizar es el DL160, que es un servidor hackeable que tiene un procesador 5 2600 B4, soporta hasta 4 discos large, tiene 8 GB de memoria RAM. Todos los servidores de HP vienen con la licencia de ILO para ser administrados de manera remota, ¿bien? Y siempre se pueden atachar servicios proactivos para una mejor atención inmediata ante algún problema crítico. Otro de los problemas, si ustedes por ahí dicen, no sé cómo configurar una solución, existe una herramienta que se llama iQuote, que es un cotizador online que ustedes pueden acceder a través de la web del mayorista, donde pueden armar las soluciones necesarias que ustedes quieran y van a poder ver el precio que le va a salir la solución y si tenemos justamente inventario de lo que ustedes necesitan. Bien.
Es muy importante que ustedes conozcan esta herramienta porque es la manera de arrancar a cotizar. Y si ustedes ahora me permiten un segundito, vamos a hacer justamente una demo en vivo de cómo utilizar la herramienta. Bien, yo lo que voy a hacer ahora es sacar la presentación. Vamos a entrar al navegador de Airweb con nuestra cuenta de mayorista, como todos ustedes acceden, bien, y dentro de la solapa productos, vamos a elegir la opción HP iQuote. Bien, una vez que ingresemos, vamos a tener la opción si vamos a elegir HP Inc., que es la nueva división de HP, donde incluye todo lo que es notebooks, impresión, etcétera, o la parte de HPE, Hewlett Packard Enterprise, que es la marca que estamos hablando ahora, que comercializa la línea de servidores, storage y networking. Bien, entonces acá estamos en el menú principal de iQuote. Como les dije, todos ustedes pueden acceder a la herramienta y les va a servir para configurar soluciones básicas de servidores. Si hacemos clic en el primer enlace que dice servidores ProLiant, vamos a tener un listado, se va a desplegar un listado de los productos bestseller, antes llamados receta, que son los más comercializados por HP, en los cuales el mayorista siempre va a hacer un inventario continuo de los mismos. Siempre van a haber opciones con ofertas, precios y disponibilidad. Entonces, si hacemos un pantallazo general, vamos a ver la línea DL. Todo lo que empiece con DL significa servidor raqueable. Entonces, todo lo que van con DL ya se van a dar cuenta ahí que son todos servidores raqueables. Arrancamos con el DL120, también tenemos el DL160, DL180, DL360, etcétera. Si ustedes ven el menú principal, bueno, van a ver el número de parte del servidor, el precio, lo que les va a salir y la cantidad de inventario de stock que tenemos hoy en día en AIR. Entonces, ustedes ya tienen un resumen de si hay o no inventario y cuánto sale. Bien, entonces seguimos bajando, tenemos todas las opciones. Por ejemplo, vamos a elegir un DL380, que es el servidor más vendido por HP, ya que está justamente desde las primeras generaciones. Y cuando yo hago clic en el número de parte, voy a tener diferentes menús a tener en cuenta. El primero es de las especificaciones, es decir, qué información o qué contiene este servidor cuando yo lo compro. Entonces me va a decir que el servidor es un servidor raqueable con 2 unidades de rack. Por ejemplo, si no sé qué micro trae, acá justamente me indica que trae un procesador Intel Xeon E5 2640 de 10 núcleos. Acá a la derecha me dice que máximo 2 unidades, significa que puedo adicionarle un segundo procesador. Incluye 16 GB de RAM, un módulo de 16 y contiene 12 ranuras por microprocesador. Bueno, así con todas las especificaciones de lo que trae el servidor solo. Y en caso de que yo necesite agregar accesorios, voy a bajar un poquito más a la parte de opciones, voy a elegir ver todas y acá van a estar todas las opciones que yo puedo agregarle al servidor, desde procesador, memoria, hasta las licencias de software, es decir, todo lo que sea compatible con el servidor va a salir acá, no va a salir otra cosa que no sea compatible y en caso de que haya un error de configuración, nos va a saltar el error. Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido. Supongamos que yo quiero agregar un segundo procesador. Acá me sale la única opción del procesador que va. Como les decía, esto evita que ustedes tengan errores. Yo hago clic en agregar y a mi configuración se le agrega un segundo procesador. Acá dentro del presupuesto se van sumando todos los ítems. Y si yo bajo acá a notas de validación, van a encontrar una diversa cantidad de notas donde me indican la configuración que yo vengo haciendo y acá en rojo hay un error de memoria. Fíjense que dice debe instalar al menos tantas memorias como CPU. Básicamente al agregar un segundo procesador, este mismo no tiene memoria RAM que lo, que lo administre. Entonces lo que tengo que hacer simplemente es agregar otro módulo de memoria RAM. Entonces voy a la solapa memoria. Acá tengo diversas cantidades de memorias para elegir de 8, 16 y 32 GB. Y vamos a agregar una memoria más de 16. Fíjense que es muy fácil. Pongo el número 1, pongo añadir opciones y al agregar una segunda memoria, ya el error debería desaparecer. Ahí está, ahí se agregó la segunda memoria y el error del procesador ya se fue. Entonces, iQOO me está diciendo a mí que la configuración está bien, que puedo seguir adelante y que por ahora no hay ningún problema. Bien, entonces vamos a hacer algo más. Como el servidor no tiene discos, me voy a fijar por las dudas acá, sin disco duro,
máximo 8. Voy a agregar unos cuantos discos duros, ya que estamos a agregar unos discos de estado sólido. Y van a ver también todas las opciones. Tenemos las opciones de discos SAS con sus precios y cantidades. Bien, este iconito acá significa que participan de la promo Flex, la F, y el icono de la S significa que es un artículo bestseller. Como le dije, es un artículo que está dentro de una receta de productos donde los mayoristas hacen stock y van a ver siempre que hay en la mayoría de las ocasiones hay stock de todos esos productos que están categorizados como bestseller. ¿Bien? Además de discos SAS, tenemos la versión de discos SATA con todas las cantidades diferentes como 1 tera, 2 teras, 600 GB, 800 GB, etcétera. Y en esta sección de SATA tenemos discos de estado sólido. Por ejemplo, acá le podemos agregar discos de estado sólido de 120 GB a un precio de $180 cada uno. Voy a agregar dos discos, aprieto Enter y ya dentro de mi cotización figura arriba de todo en el presupuesto el servidor del L380 con el segundo procesador y la memoria, discos duros y la asistencia de hardware. Bien, la asistencia de hardware se agrega porque además de que es algo muy importante para el servidor tener una asistencia inmediata, participa la línea 300 de lo que se llama PromoFlex. Por si alguno no conoce, la PromoFlex se realiza cuando ustedes tienen un servidor de la línea 300, es decir, DL360, DL380 o ML350, agregamos tres accesorios que participan de la promo y al finalizar agregamos un servicio de soporte y este servicio de soporte cuando lo agregamos nos va a habilitar la promo Flex. La promo Flex básicamente significa un descuento sobre los accesorios y el servidor que nosotros configuramos. Si ustedes ven acá arriba tengo un subtotal de $7.104 y el descuento por haber armado la promo Flex es de $584 con 25 centavos dentro de la cotización para que ustedes vean justamente la diferencia entre cotizar con y sin Promoflix. Bien, entonces, dentro de esta cotización, ustedes también van a ver un resumen de los puntos de Engage and Grow que ustedes tienen. En este caso me da 620 puntos y yo cierro esta solución para poder canjear en el futuro. Si ustedes no conocen la herramienta de Engage and Grow, les voy a pedir por favor que se registren. Yo les voy a pasar el link. Básicamente es un portal que los premia a ustedes como clientes a la hora de hacer una venta sobre servidores, accesorios, storage y networking de HP. Por cada ítem que vendan, ese ítem tiene un punto asignado. Bien, por ejemplo, un servidor de L380 tiene 100 puntos. Si ustedes lo venden, ustedes empiezan a recibir esos puntos y pueden canjear por tarjetas Visa en dólares que van desde los $100 hasta los $500. Bien, y les aconsejo por favor que ingresen a la página y revisen el listado el catálogo y el listado de puntos porque se van a sorprender que es bastante fácil llegar. Bien, por ejemplo, pueden llegar a vender tres servidores y ya pueden canjear por una tarjeta de $100. Entonces es bastante fácil llegar. Bien. Bueno, entonces, además de los puntos de Engage and Grow, acá me indica también el requerimiento mínimo para el PromoFlex, como les dije, una unidad de sistema, tres opciones y una asistencia de hardware. Y lo que vamos a hacer después de esto es guardar el presupuesto. Bien, yo lo guardo, pongo prueba y esto me habilita que si yo lo necesito modificar o cambiar el día de mañana, puedo entrar de vuelta a mi configuración y editarla y exportarla cuando yo lo necesite. Una vez que guardamos, esto es algo muy bueno que es exportar la lista. Lo que se puede hacer es enviar por correo electrónico o guardar en un Excel la configuración para que se la podamos mandar al cliente. Bien, acá me pregunta el formato que va a ser el Excel, la cantidad de sistemas, que acá en este caso es uno, pero por ejemplo, si de esta configuración el cliente necesita tres servidores iguales, yo pongo 3 y me triplica la configuración con los precios. Y el margen, también eso es algo que está muy bueno, porque por ejemplo, si ustedes se lo quieren mandar directamente a su cliente, le aplican el margen, por ejemplo, voy a poner, no sé, 30% de margen, bien, y cuando yo pongo esto, se ajusta automáticamente los precios de ustedes a los precios de su cliente final. Y vamos a hacer clic en la flechita verde para guardar el presupuesto, ¿bien? Y acá automáticamente me descarga un Excel, donde si yo lo abro, voy a tener la configuración.
de lo que yo elegí, fíjense que es muy fácil, es muy detallado, donde me va a indicar qué ítem es cada uno, si es un servidor, si es un procesador, el código de AIR donde, en el cual nosotros lo referenciamos, el número de parte, la descripción, las cantidades, el precio unitario, el precio subtotal, bien, y todo eso abajo van a indicar las notas de validaciones, donde si ustedes tienen, si hubo alguna advertencia indicada por iQuote, se va a ver ahí para que ustedes la puedan corregir. Esto directamente se lo mandan al cliente final y ante cualquier duda, alguna duda de configuración que ustedes vean y no sepan qué significa, me lo pueden reenviar a mí en un correo y justamente lo podemos ver juntos. Bien, bueno, quiero que vean que es muy fácil de configurar, lo hicimos en 5 minutos, lo pueden hacer tanto en servidores como en storage o redes, networking, pueden elegir cualquier producto de la línea HP y configurarlo. Si ustedes tienen alguna duda, obviamente me pueden consultar, pero dentro de iQuo también hay un montón de promociones que ustedes pueden ver. Por ejemplo, ¿no se acuerdan que era el programa FlexAttach? Acá tienen un video donde explica las ventajas y el programa FlexAttach que le acabamos de hablar recién. O, por ejemplo, discos comunes versus discos de estado sólido, lo que pasamos recién, lo pueden ver en un videito muy rápido. Las ventajas de las memorias de HPE, opciones de energía y almacenamiento. Hay un montón de información que ustedes pueden acceder acá en iQuote que les va a servir a la hora de cotizar y siempre van a tener opciones y promociones. Entonces siempre estén presentes en iQuote para ver las promociones del mes. ¿Bien? Así que bueno, esto es, básicamente había sido esto todo. Si ustedes tienen alguna consulta, por favor, me van avisando. Ahora vamos a seguir con Belén para continuar con el sorteo y el cierre. Y antes de eso, tenemos algunas consultas que fueron dejando a lo largo de la capacitación y les avisamos que pueden seguir dejando sus consultas haciendo clic en un botón que dice preguntas en el panel de control y ahora Germán va a estar contestándolas. Nos preguntaban, ¿cuál sería el servidor adecuado para una empresa pequeña? Nos preguntaba Ana. Bueno, lo que hablamos recién, en cuanto a una empresa pequeña, siempre hay que ver la cantidad de usuarios que van a acceder al servidor y en base a eso elegir. Perdón, te interrumpí, Germán, solamente para que dejes de compartir pantalla. Dale, ahí Si querés estamos. te reitero la pregunta. Nos preguntaban cuál era el servidor adecuado para una empresa pequeña. Bueno, lo que hablamos recién era siempre preguntar la cantidad de usuarios que van a acceder a la red. Si no va a ser más de 15 usuarios, por ejemplo, y el cliente no tiene un rack disponible, arrancar con un servidor torre, que la ventaja de los mismos es el precio, y siempre obviamente preguntar el crecimiento. Si no hay crecimiento o no hay un crecimiento planeado en los próximos años, tranquilamente podemos ir con un servidor de torre. ¿Bien? Perfecto, contestada la consulta entonces. Otra de las preguntas, ¿puedo armar un array mezclando discos SSD y HD tradicionales? Pregunta Germán. En realidad hay que diferenciar lo que son discos SATA, discos SAS dentro de un arreglo de discos. Si un disco es SATA, SSD y un disco SATA común, se puede hacer. Lo que hay que tener en cuenta es no diferenciar discos SAS de discos SATA. Dentro de un mismo RAID tiene que ser o todo SATA o todo SAS. Perfecto. Agustín nos pregunta, quisiera saber si los servers de HP son compatibles con Hyper-V Server. Sí, sí, son completamente compatibles con Hyper-V para virtualizar. Cuando usted instala Windows Server dentro del servidor HP, la versión estándar le habilita dos máquinas virtuales que se administran a través de Hyper-V y es 100% compatible. Perfecto, contestada la consulta. Otra de las preguntas nos llega del lado de Alexis. ¿A qué tipo de clientes les puedo ofrecer la versión Blade de los servidores HP? Y me pregunta también si tiene la misma capacidad de discos que los rack. Bien, muy buena pregunta. Básicamente la capacidad de disco de los Blade son de 2 unidades porque el formato de esta solución está hecha para que la solución de Blade se conecte a un storage. Y por otro lado, se tiene que empezar a considerar una solución de Blade si un cliente tiene primero un rack y ya tiene servidores o si quieren implementar una nueva solución, es decir, el cliente no tiene solución de servidores, va a empezar a armar una.
una cosa es tener los rack, los servidores en el rack, y otra cosa es tener... Un segundo que tiene un problema con el micrófono, Germán, les pedimos disculpas. Ahí creo que te Hola, estamos hola. escuchando. Ahí te escuchamos de ¿Escuchaba? vuelta, Germán. La última partecita nada más de tu explicación. Bien, lo que les decía era, si el cliente ya tiene una solución de un rack y servidores hackeables adentro, el cliente tiene que optar por migrar toda esa solución a una solución de Blade No te o... estamos escuchando, Germán. Se fue el audio nuevamente. Hola, hola. Ahí te estoy escuchando. Dame un segundo. Vamos, les pedimos disculpas. Una más para cambiar. Le voy a pasar el... Hola, hola. Ahí te escucho perfecto. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, ahí te escucho perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, disculpen las molestias ocasionadas, hay un Menos problema mal que con es el el audio. final, ¿no? Qué bueno. Bueno, entonces le decía, para resumir, si el cliente tiene una solución de servidores hackeables dentro de un rack, tiene que optar por migrar toda la solución a una solución de Blade. Entonces por ahí hay que ver un poco el tema de los números. Ahora, si el cliente no tiene una solución de rack incorporada y necesita mínimo 3 servidores hackeables, ahí se puede ver a partir de esa solución, es decir, de 3 servidores hackeables en adelante, comenzar a ver y presupuestar una solución de Blade, siempre dependiendo del requerimiento del cliente. Pero a partir de 3 servidores se puede hablar ya con el cliente para armar una solución de Blade. Perfecto, un poco accidentada la respuesta, pero Mm. completa. ¿Hay algún documento para establecer qué disco es más conveniente según el uso del servidor? Sí, tengo algo de información sobre qué se le puede poner al disco en cuanto a ver si vos tenés cierto tipo de información que se va a almacenar en el servidor y vos querés saber si conviene poner disco SATA, disco SAS o disco SSD, tengo información para compartirte. Te voy a pedir por favor que después me escribas un correíto que te lo voy a compartir, no hay ningún problema. ¿Quieres decir ahora tu mail, Germán, que nos estuvieron consultando también cuál es tu contacto? Sí, sí, mi correo es, bueno, como ven ahí, mi nombre es Germán Faletti y mi correo es G de Germán y mi apellido con doble L y doble T, gfaletti, arroba grupoair.com.ar. Bien, Matías nos consulta el acceso a Engage and Grow, si hay que hacer el registro o ya está hecho a través de AIR, ¿cómo es eso? Eso es muy importante porque algunos clientes piensan que el registro ya está automáticamente con las ventas que ustedes hacen. Tengan en cuenta que si ustedes venden y no están registrados, no van a tener ningún registro de puntos dentro de la página. Entonces, les voy a pasar ahora la web para que se registren. Todos los partners de HP se pueden registrar sin ningún problema. Cuando ustedes se registren y asocian a su empresa, a partir de ahí, cada factura que ustedes realicen en AIR, por ejemplo, si ya están registrados, si hoy venden un servidor, a los 30 días aproximadamente ya se le asignan los puntos relacionados por esa venta. Así que ahora les paso el link y regístrense, por favor. Perfecto. Nos consultaban si va a estar disponible la presentación. Sí, hacia el finalizar la capacitación, entre hoy y mañana van a estar recibiendo un mail donde van a tener la grabación de la capacitación que vimos hasta ahora. Así que no se preocupen. ¿Cómo determinar qué aplicaciones son lectura intensiva o escritura intensiva para los SSD? No sé si nos estamos yendo ya a algo muy técnico. Sí, en realidad cuando hablamos de lectura o escritura intensiva es cómo se va a acceder a esa información. Si, por ejemplo, yo en un servidor tengo una base de datos donde los clientes o los empleados de mi empresa acceden constantemente a buscar esa información, eso es lo que nosotros llamamos lectura. Ahora, si nosotros dentro del servidor tenemos un servidor sin datos donde vamos a ingresar constantemente información, por ejemplo, vamos a crear una base de datos que está en blanco, y vamos a constantemente escribir información, ya sea nombre, documento, apellido, todo ese tipo de datos, y va a estar constantemente siendo escrito ese disco. Eso es lo que nosotros llamamos escritura. ¿Bien? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Si el servidor se va a buscar informaciones, cuando se lee el disco, y eso es lo que llamamos también lectura. Perfecto. Nos hicieron un comentario mientras estabas dando las preguntas que teníamos que hacerles a nuestros clientes, si valía la pena consultar por la disponibilidad del servidor, es decir, si va a ser un servidor on-site que se va a utilizar en horario de oficina o si la disponibilidad iba a ser 24/7. ¿Vale la pena preguntarle eso al cliente?
Sí, a ver, en realidad la ventaja que nosotros hablamos del servidor es que va a estar las 24 horas prendido y justamente como esto ya deja de ser una preocupación, por más que el cliente use el servidor en horario de oficina, el hecho de estar apagando y prendiendo el servidor es como una desventaja porque se tiene que volver a ejecutar el sistema operativo, todas las aplicaciones, esto demora tiempo en muchos casos, por eso la ventaja del servidor es que lo puedes dejar prendido y básicamente te despreocupás si se va a apagar o no, lo dejamos prendido y va a estar funcionando. Bien, mientras estabas armando el presupuesto, se vieron precios. Pablo nos preguntaba si estos precios son en dólares final. Son en dólares sin IVA los precios. Perfecto. Nos preguntan si pongo un SSD para el sistema operativo, ¿qué conviene más, uno mixto o de escritura? Bueno, justamente verificar primero qué uso se le va a dar antes de elegir el disco de estado sólido y evitar un contratiempo de que si elegimos un disco de estado sólido incorrecto pueda perjudicar en la performance del server. Así que preguntar justamente qué uso se le va a dar. Bien, vamos a revisar otras consultas que nos vienen llegando bastante, por eso por ahí tardamos en contestarlas, les pedimos disculpas. Los servidores luego de customizarlos, ¿vienen armados? Bien, buena pregunta. Si yo elijo un servidor con X cantidad de discos y memorias, esas cajitas de memorias y discos o segundo procesador, etcétera, vienen todas aparte. Pero si estoy en un problema, por ejemplo, no sé cómo se ensamblan estas partes, hay un servicio de soporte que se puede adicionar, se llama Startup, bien, que sale aproximadamente entre 100 y $150, donde si ustedes adquieren este servicio lo presta HP. Una vez que ustedes adquieren este servicio, se ponen en contacto con un centro de soporte donde coordinan con un técnico en que el técnico vaya a la sucursal del cliente y le deje puesto en marcha el servidor. No solo el servidor, sino también todos los accesorios. Entonces el técnico va a instalar los discos, las memorias, el procesador, va a enchufar el servidor y se va a asegurar de que todo lo que compraron está funcionando. Así que también tengan en cuenta ese servicio. Bien, Esteban nos pregunta, quizás sea muy puntual la pregunta, bueno, quizás Esteban te podamos contestar por otro medio, pero se la volcamos a Germán igual. ¿Cuáles son los discos SSD ideales para una configuración de servidor para 15 usuarios que tienen acceso continuo al sistema de gestión? Bien, en realidad, esa es solamente una de las características que me pasaste, que es la cantidad de usuarios. Siempre, como hablamos recién, hay que hacer foco en qué se va a usar ese disco de estado sólido, si se va a almacenar información en crudo, si se va a leer, si se va a escribir información dentro del disco, y con eso determinamos el tipo de disco de estado sólido. Si en caso de que se desconozca esa información, siempre se recomienda un disco de estado sólido MU o uso mixto para generar ese balance entre escritura y lectura. Bien, contestada la pregunta, seguimos recorriendo las diferentes consultas. ¿El ML110 soporta 50 usuarios? Nos pregunta Isaac. Sí, sí, soporto 50 usuarios sin ningún problema. Elena nos consulta, ¿cómo y cuándo se une en un servidor físico con híbrido? Perdón, ¿cómo decía la pregunta? Literal te la leo. ¿Cómo y cuándo se une en un servidor físico con un servidor híbrido? Estimo que estará, o querido decir cuando se convierte en híbrido en físico. Sí, en realidad el servidor no se convierte en híbrido. Por ahí yo estaba mencionando en su momento las soluciones híbridas que ofrece HP. Hay una línea de HP que se llama HP Helion que soporta justamente administrar soluciones híbridas. Y cuando nosotros hablamos de soluciones híbridas significa una infraestructura de nube privada dentro de la empresa, infraestructura tradicional almacenada dentro de la empresa y un cliente puede tener una infraestructura en la nube, es decir, a través de un proveedor puede tener X tipo de información como el correo electrónico, puedes tener una base de datos en la nube, etcétera. Esa información, tanto en mi nube privada como en la nube pública, se puede administrar a través de diferentes servidores y una nube híbrida justamente es una mezcla de absolutamente todas las opciones disponibles, en lo cual hay muchos servidores, en este caso la línea de HP Helium, administra todo esto de manera conjunta a través de un solo portal.
está bien, pero bueno, la infraestructura híbrida es un concepto mucho más complejo que los servidores básicos, que obviamente amerita otro tipo de discusión, pero por favor, si le quedó alguna duda sobre la infraestructura híbrida, por favor que me mande un correo y lo vemos. Perfecto. Nos piden si podés repetir tu mail, Germán. Si querés también anotarlo en el chat general, así todos tienen. Ya mismo lo anoto en el chat. Por ahí sería jefaleti, doble L y doble T, arroba grupoair.com.ar. Ahí lo dejé en el chat, por favor díganme si aparece. Perfecto. Jefaleti@grupoair.com.ar, el contacto de Germán. PM de HP Enterprise para Air Computers. Cualquier duda que tienen, cualquier consulta, él está allí para contestarlas como lo está haciendo ahora, justamente. Bueno, ya nos despedimos con esa última consulta. Vamos a agradecerles obviamente a Germán que se haya tomado esta hora con nosotros para contarnos más sobre cómo comercializar servidores, cómo arrancar. Así que bueno, muchísimas gracias. Te están agradeciendo también los asistentes a través de la parte de preguntas. Así que bueno, Germán, un gusto estar con vos, compartir con vos esta capacitación online. Por favor, muchísimas gracias a ustedes que se tomaron el tiempo para escucharnos y bueno, estaremos de vuelta seguramente el mes que viene con otro webinar para acercarle la información de la mejor manera. Bien, lo despedimos.